que afligía al apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12 se nos abre una ventana única al corazón de uno de los siervos más influyentes del cristianismo primitivo. Pablo, el mismo hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que predicó con valentía en ciudades hostiles y que fue arrebatado hasta el tercer cielo, nos revela aquí una lucha profundamente personal, una herida invisible, constante, un sufrimiento que no desaparecía a pesar de sus oraciones fervientes. Lo llama su aguijón en la carne, una expresión que, aunque breve, encierra una carga emocional y espiritual abrumadora. Este no es un testimonio cualquiera. Es el desahogo íntimo de un hombre que, habiendo recibido revelaciones extraordinarias, fue al mismo tiempo confrontado con una debilidad persistente. No estamos hablando de una simple molestia física ni de un problema pasajero. Pablo describe este aguijón como un mensajero de Satanás que lo golpea una y otra vez, como un enemigo que no le da tregua. Su elección de palabras, golpear, abofetear, no es casualidad. Transmite la idea de un combate diario, de una batalla que lo dejaba emocional y espiritualmente desgastado. ¿Qué clase de carga era esta que incluso lo impulsó a rogar 3 veces al Señor que se la quitara? Pero aún más impactante que la aflicción misma es la respuesta divina que recibió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí se encuentra una de las enseñanzas más revolucionarias del Evangelio. Dios no eliminó el problema, no calmó la tormenta externa. En lugar de eso, fortaleció al siervo en medio del dolor. En un mundo que idolatra la autosuficiencia y el control, esta respuesta divina nos recuerda que la verdadera fuerza nace en la dependencia total de Dios. El aguijón de Pablo ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos estudiosos creen que se trataba de una enfermedad física, quizás una afección en los ojos, basándose en pasajes como Gálatas 4:15. Otros sugieren que era una lucha espiritual, o incluso una carga emocional relacionada con la oposición constante que enfrentaba. Sin embargo, el texto bíblico no da detalles específicos y tal vez esa omisión sea intencional. Al no limitar el aguijón a una experiencia concreta, el Espíritu Santo permite que cada creyente se identifique con este pasaje desde su propia realidad. Porque ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez que carga con un aguijón? Puede ser una enfermedad crónica, una ansiedad que no cede, una tentación recurrente o una pérdida profunda que nos dejó marcados. Sea cual sea la naturaleza de nuestra herida, lo importante es lo que este pasaje nos revela: que Dios, no siempre, nos libra del dolor, pero sí nos acompaña con su gracia transformadora. Hoy te invito a sumergirte conmigo en esta poderosa historia, no solo para intentar descubrir qué era ese aguijón misterioso, sino para entender por qué Dios permitió que permaneciera en la vida de uno de sus siervos más fieles. Este no es solo un estudio bíblico, es una llamada a mirar nuestras propias heridas con otros ojos. Quizás el propósito de Dios no sea quitarlas, sino usarlas para mostrarnos algo mucho más grande, su poder obrando en nuestra fragilidad. Así que, bienvenido a Historias Sagradas, un espacio donde exploramos los misterios de la palabra y encontramos en ella consuelo, sabiduría y dirección. Prepara tu corazón y tu mente, porque estás a punto de comenzar un viaje que no solo te dará respuestas, sino que puede cambiar la forma en que enfrentas tus propias batallas. Y recuerda, aunque el dolor sea real, la gracia de Dios es aún más poderosa. La batalla que estás librando hoy, aunque tenga raíces en un ataque espiritual del enemigo, no escapa del control soberano de Dios. Es más, muchas veces, ese dolor que hoy parece insoportable se convierte mañana en el escenario perfecto para la gloria de Dios. Él permite ciertas pruebas no para destruirnos, sino para formar en nosotros un carácter firme, una fe inquebrantable y una dependencia real de su gracia. Esto no es solo una teoría teológica, es una realidad espiritual que atraviesa toda la Escritura y se confirma en la vida de los creyentes de ayer y de hoy. A veces, desde fuera, la vida de los demás parece perfecta.
Las redes sociales están llenas de sonrisas, viajes, logros, pero detrás de cada fotografía hay una historia que muchas veces no se cuenta, porque nadie publica sus momentos de desesperación, sus noches sin dormir, sus oraciones sin respuesta inmediata. Aún así, todos pasamos por el fuego y no estamos solos en esa lucha. La Biblia es clara cuando dice en 1 Pedro 5:9 que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa frase es poderosa. Nos recuerda que el sufrimiento no es una excepción, sino parte del proceso de todo hijo de Dios. Pablo no fue la excepción. Fue un hombre escogido, lleno del Espíritu, y aún así enfrentó batallas que no cesaban. Su aguijón en la carne no fue una debilidad cualquiera. Fue un instrumento en manos de Dios para revelarle algo que solo el quebrantamiento puede enseñar. No era una derrota, sino una oportunidad divina para una transformación más profunda. Y aquí llegamos a un punto clave. Dios permitió este aguijón con un propósito específico y elevado. Pablo mismo lo explica con una claridad sorprendente, para que la grandeza de las revelaciones que había recibido no lo llevaran a la arrogancia. Se le fue dado ese mensajero de Satanás. ¡Qué declaración tan profunda! Es decir, la misma mano que lo levantó a las alturas espirituales, permitió también que algo lo mantuviera con los pies en la tierra. Y es que Pablo tenía muchos motivos para jactarse, humanamente hablando. En Filipenses 3, 5, 6, él mismo enumera su herencia y sus logros. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, Pablo era una figura de alto perfil tanto espiritual como intelectualmente. Fue discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes maestros del judaísmo del primer siglo, y como si fuera poco, fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y escuchó cosas que ningún otro apóstol había oído. Todo esto, por grandioso que fuera, también representaba un riesgo, el riesgo de la soberbia espiritual. Y Dios, que conoce lo más profundo del corazón humano, no quiso que Pablo se perdiera en el orgullo. Por eso, permitió un aguijón, una herida constante que lo mantuviera conectado a la realidad de su humanidad. No para avergonzarlo, sino para protegerlo. No para humillarlo, sino para preservarlo. Ese dolor, por más incomprensible que pareciera, era parte del cuidado amoroso de Dios. Y es aquí donde esta historia toca también nuestras vidas. A veces nos preguntamos, ¿por qué si servimos a Dios, si oramos, si leemos la Biblia y caminamos con integridad, seguimos enfrentando dificultades? La respuesta puede estar en este principio espiritual. Lo que te mantiene débil puede estar salvando tu alma, porque es en tu debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con más claridad. La fortaleza divina no se revela en los aplausos ni en los logros humanos, sino en las lágrimas que se derraman en secreto, en los momentos en que reconocemos que sin Él no podemos más. Imagínate por un momento el conflicto interior de Pablo. Habiendo visto el cielo, teniendo acceso a verdades inefables, y al mismo tiempo siendo golpeado una y otra vez por un tormento que no desaparecía. ¿No es acaso esa la experiencia de muchos siervos y siervas de Dios?